Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a estar utilizando este color beige o nude que me gusta muchísimo y lo voy a estar aplicando en todas mis uñas. Aquí les muestro cómo aplico una sola capa, pero realmente apliqué 2 veces el esmalte porque creo que era necesario. Algo que me ayuda muchísimo y que es una forma muy buena de ustedes apoyar el canal es cada vez que comparten, así que no se olviden de compartir este video. Yo se los agradezco de todo corazón y es algo que no cuesta mucho tiempo, pero que es una ayuda inmensa. Aquí voy a estar aplicando una laca mate para facilitar el trabajo con las pinturas acrílicas, pero este diseño es súper sencillo, así que este paso lo puedes omitir perfectamente. Ahora voy a hacer la línea francesa en todas mis uñas utilizando un pincel para detalles y voy a hacerla bien delgadita en todas mis uñas utilizando esmalte en color blanco. Recuerden que los esmaltes que yo utilizo generalmente o en casi todos mis videos son tradicionales. En el caso de que yo vaya a utilizar algún esmalte semipermanente o en gel, les estaré haciendo la aclaración y al mismo tiempo les iré comentando los tiempos de curados aproximados. Y bueno, ustedes también recuerden que pueden hacer este diseño igualmente en semipermanente. Y que este tipo de decoraciones así súper sencillas también pueden hacerlas utilizando esmalte en vez de pinturas acrílicas en el caso de que no la tengan, aunque como siempre yo les digo, yo prefiero muchísimas veces más las pinturas acrílicas. Aquí se me pasó a grabar cómo hacía la línea francesa en esta uña, pero no se preocupen porque es exactamente igual en todas. Además luego van a ver cómo las repaso. Ahora voy a hacer una doble línea, es decir, por encima de la línea francesa voy a hacer otra bien delgadita a una pequeña distancia de ella. Va a ser una línea paralela y lo voy a hacer igual en todas las uñas. Esta quiero que se vea un poco más delgada que la anterior. Y también de paso voy a repasar cualquier detallito que crea que me haya quedado y quiera perfeccionar. Con un puntero y pintura acrílica en color blanco vamos a hacer algunos puntos hasta formar una flor. Luego con un pincel para detalles vamos a llevar toda la pintura hacia el centro hasta darle forma de gota a cada uno de los pétalos. Los pinceles que estoy utilizando no tienen número ni tampoco vienen por milímetros, por eso no se los menciono. En el caso de que utilice otro pincel yo se los estaré mencionando, pero en este caso no lo traen. Para esto pueden ir a ver el video que yo les subí hace pocos días, donde les muestro todas mis herramientas y así van a saber qué pinceles son los que estoy utilizando hoy.
Este pincel de todos los que yo tengo es el que tiene las cerdas más cortas para así poder hacer los detalles más pequeños. Si te está gustando este video, me lo puedes dejar saber en los comentarios y también regalarme un me gusta si es así. Ahora voy a utilizar el pincel para detalles con el que hice la línea francesa y pintura acrílica en color negro. Recuerda que para hacer líneas bien delgaditas, lo que tienes que hacer es luego de tomar la pintura acrílica descargar un poco el exceso y así te saldrán mucho mejor. Lo que hice fue una rama bien delgadita y la hice partiendo desde la flor hasta casi llegar a la línea francesa. De hecho, vamos a hacerla hasta por encima. Y luego en la parte de abajo de nuestra flor también vamos a hacer como la continuación o el inicio de nuestra ramita o de la línea. Voy a añadir algunas hojas bien pequeñitas con la misma pintura acrílica en color negro. Este es un detalle bien delicado. Vamos a ir añadiendo una hojita a cada lado hasta que creamos que tiene todas las necesarias o hasta donde se vea bien. En la cajita de información y en el comentario fijado están mis redes sociales por si desean apoyarme en cualquiera de ellas. Me pueden encontrar a través de estos enlaces o también como pueden verlo aquí en una esquinita del video. Aquí voy a hacer otra ramita de la misma manera que hice la anterior. Igualmente voy a añadir algunas hojas pequeñitas. Para este paso el pincel para detalles que estoy utilizando es de un set económico que yo tengo, el que tiene las cerdas más largas para que me sea más fácil hacer las líneas. Recuerden siempre prestar atención a cada detalle de los videos porque yo les voy mostrando cada producto, entonces puede que quieran saber uno en específico y lo pueden ver, yo se los muestro, y si es necesario pueden pausar el video, anotar los nombres. Incluso las pinturas acrílicas en su mayoría traen el nombre específico del color y esto es algo que tal vez les pueda interesar. Me gustan mucho los colores de esta decoración hasta el momento, pero decidí añadir un poco de rosado porque creía que le faltaba algo de vida o de alegría al diseño, así que hice una pequeña flor en color rosado de 5 pétalos únicamente utilizando un puntero, pero en este caso en vez de llevar la pintura hacia el centro con un pincel lo hice con el mismo puntero. Aquí también decidí hacer otra flor, pero solamente la mitad al lado de la flor como si se estuviese asomando. Y en el extremo de la primera ramita hice solo un punto como si fuese un botoncito o como si solo se viera un pétalo de una flor. El centro de la flor blanca también la voy a decorar con la misma pintura acrílica con la que hice las otras flores. Y en el centro de las flores en color rosado voy a hacer pequeños puntos con pintura acrílica en color amarillo. También para decorar el centro de esta flor decidí aplicar un poco de brillo de acabado y con él adherir una pequeña piedrecita de imitación en color rosado. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.